En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 28º domingo del tiempo ordinario. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. En la sección Espiritualidad, ¿por qué celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario? ¿Y qué podemos aprender sobre el Santísimo Rosario? ¿Cuáles son los significados de esta devoción mariana por excelencia? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos al programa Lo Inédito sobre los Evangelios en su edición número 94. Estamos en el programa 79 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y aprovechamos para enviar un saludo a Radio María del Rosario de Buenos Aires, Argentina, a Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Entonces, a esos públicos, más por supuesto nuestra audiencia en YouTube y en WhatsApp, les damos desde ya la bienvenida a todos. Para quienes se están acercando al programa por la primera vez y están formando parte de nuestras nuevas audiencias, le comentamos que Lo Inédito sobre los Evangelios es un podcast semanal que toma su nombre de la obra del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Joan Cladías, que en 7 volúmenes llamados Lo Inédito sobre los Evangelios nos comenta todos los evangelios dominicales de los 3 ciclos litúrgicos. Y hay realmente tantos tesoros y tantas cosas fabulosas para compartir domingo a domingo, que la idea del programa era esa, que no perdamos todos esos tesoros que la Santa Iglesia tiene para comentarnos domingo a domingo y que al mismo tiempo lo pudiésemos compartir con los oyentes. Entonces ya estamos en el programa número 94 y realmente nos da mucha alegría encontrar nuevas audiencias que se van agregando a estos momentos de saber encontrar lo inédito sobre los evangelios, algo tan recomendable en los tiempos en que vivimos. Esto puesto entonces, también les aviso que no precisan asustarse porque el programa no está solamente con el hermano Gustavo, quien les habla, sino que también tenemos 2 protagonistas habituales del programa, que son el doctor Saúl Castiblanco y el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio. Les recuerdo que el hermano Gerardo Reyes es catequista y misionero en El Salvador y pueden encontrarlo en el canal de YouTube de los Heraldos en El Salvador con programas realmente muy pero muy interesantes que no pueden perderse. Y también tenemos al doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Entonces, con la ayuda de los dos, hoy vamos a comentar aspectos interesantísimos de este evangelio que nos toca. Es el evangelio del 28º domingo del tiempo ordinario, es el correspondiente al domingo 11 de octubre del 2020, es el evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y nos dice: en aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a los criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos
los elegidos. Entonces, como podemos ver, es un evangelio muy serio que nos llama a la preparación porque la invitación del Señor es una invitación para todos. Y nuestro Señor justamente comienza por hablar hacia los sumos sacerdotes y los fariseos, pero en parábolas. Y entonces quiere llamarles la atención sobre el momento de la llegada del Mesías, cómo ha llegado y cuál es justamente la responsabilidad personal que todos tienen para ese momento y que también nosotros, como católicos del siglo XXI, tenemos frente a la invitación que nuestro Señor nos hace para seguirle, para asistir a su banquete y sobre todo para estar preparados. Entonces, ¿cómo les parece que debemos ver ese banquete? Tanto para los sumos sacerdotes, tanto para el tiempo de los fariseos, cuanto para el tiempo presente en que vivimos. Siempre es muy bonito ver cómo nuestro Señor Jesucristo se dirige a la población, se dirige a los, en fin, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a toda esta gente, utilizando este singular método de las parábolas, que de hecho es un modo velado y al mismo tiempo muy claro para quien tiene que entender el mensaje, que nuestro Señor utiliza para transmitir aquello que Él desea, para que aquellas personas a las cuales debe llegar el mensaje, este llegue realmente al fondo de los corazones. Evidentemente que nuestro Señor en esta parábola viene hablando y resaltando el hecho de que aquellos para quienes fue enviado el Hijo del Hombre, el Mesías, infelizmente se comportaron, tuvieron para con él una infidelidad que quedaría más patente un poco de tiempo más tarde con la crucifixión del Mesías. Más ya nuestro Señor como que quería ir trabajando o ver, en fin, queriendo ablandar, tocar los corazones de estos hombres por medio de las parábolas, dando a entender cómo aquellos para los cuales había sido hecho propiamente este banquete estaban tomando una actitud de rechazo, cosa que evidentemente causaba mucho dolor al mismo Dios hecho hombre. Pero él aún así tiene como que sus intentos de ablandar la dureza de corazón y ver si aún puede entrar y encontrar un terreno en el alma de estos hombres. Ahora es muy bonito ver cómo Dios no se irrita y no pierde la paciencia tampoco, sino que continúa insistiendo, ¿no? Creo que fue San Jerónimo, San Jerónimo, un genio, un completo genio desde chiquito, ¿no? Parece que declamaba de memoria trechos largos de los clásicos griegos, de Homero y de otros autores. Cuando llegó a las Sagradas Escrituras le parecieron aburridas, me parecieron de un lenguaje muy simplón, ¿no? Entonces, acostumbrado seguramente a Cicerón, acostumbrado de pronto a Virgilio, ¿no? Y esos arabescos y metáforas y circunloquios elegantes y pomposos. Pero me acordaba de San Jerónimo, ¿por qué? Porque es impresionante, nuestro Señor está dando una parábola, ¿no? Es un cuento que puede ser escuchado por un niño y por un adulto, por un sabio y por un ignorante, por un hombre de su época o por un hombre del siglo 30, por un fariseo y también por aquellos, nos recuerda Monseñor Juan Clá, que iban a ser convertidos, ¿no? Entonces es una metáfora que los fariseos iban entendiendo. Oiga, a ustedes mataron a los profetas, mataron a los enviados del Señor que estaba llamándolos al convite, al banquete. Es una profecía también que nuestro Señor les hace a los fariseos, que seguramente ya maquinaban la muerte de él. Ustedes me van a matar a mí, porque yo soy enviado del Rey, yo soy enviado de Dios Padre, ¿cierto? Pero Monseñor Juan Clá también nos dice en el libro, maravillosamente, lo inédito de los evangelios, nos dice, San Jerónimo se vuelve santo y empieza a percibir que en ese lenguaje, entre comillas, sencillo, llano, simple, se escondía una sabiduría infinita, una riqueza impresionante y una literatura celestial. Y entonces le pasa lo del péndulo, que de un extremo pasa al otro extremo. Y entonces el que menospreciaba las Sagradas Escrituras por un lenguaje no ciceroniano, se convirtió en el gran amante de las escrituras y aprendió hebreo, arameo, inclusive fue hasta Jerusalén para en el fondo profundizar las escrituras y fue el gran creador de la Vulgata. Entonces a mí leyendo esta parábola y sabiendo todas
los públicos a los cuales iba dirigida, me suscita, sí, siento como realmente la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una parte también que es muy, muy directa, ¿no? Y que dice que, claro, el Señor mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero estos no quisieron ir. Ahí Él insiste y estos convidados agarran a los criados, los maltratan y los matan. Entonces, aquí Monseñor John Clan nos llama la atención que esta ingratitud de algunos llegó hasta el extremo de asesinar a los emisarios del rey, y nuestro Señor está hablando ya también de los primeros mártires, como San Esteban, como Santiago el Mayor, como Santiago el Menor, y todas las demás víctimas de las persecuciones narradas en los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de San Pablo. Ahora, qué odio gratuito, porque el rey no quiere nada malo a través de esta invitación. No quiere sacar ventaja de nadie, no quiere usar a nadie, quiere simplemente llamarlos y celebrar con él. Y nada, ¿no? Ese odio gratuito de los invitados que se vuelve también hacia el rey, hacia todos sus emisarios. Qué misterio, ¿no? El misterio de la iniquidad, el misterio del mal, porque de hecho es una enemistad que fue la que desde el inicio, cuando Satanás gritó el non serviam delante del trono de Dios, ya se estableció ese odio gratuito del mal en contra del bien, que va a buscar a cada instante perder a los buenos, y si no consigue perderlos, intentar aniquilarlos de cualquier manera, porque la simple presencia de una persona recta, de una persona buena, de una persona íntegra, incomoda al malo, como que le escalda la conciencia al malo. Y evidentemente que la actitud de este ante un alma que representa la verdad, el bien, la belleza delante de él, como él no resiste, como él no soporta, su actitud va a ser inmediatamente o acepta una gracia y adhiere a aquello y admira aquello, o sucede lo que sucedió en todo el inicio de la era cristiana y lo que viene sucediendo en toda la historia, de un odio gratuito al bien, un odio de querer arrasar completamente, que se vio reflejado, como usted bien dijo, en los primeros martirios, en las persecuciones que la Santa Iglesia Católica sufrió, siempre ha sufrido y seguirá sufriendo, porque hace parte del bien, justamente cuando es íntegro, el ser odiado por el mal. Ahora, evidentemente que de parte del bien quedará, como pues bien decía San Pablo, ¿no? Convencer al mal a fuerza de bien, más también hay momentos en que sabiamente la Iglesia Católica ha suscitado movimientos promovidos por el Espíritu Santo para la defensa de la verdad católica, del bien absoluto. Es decir, no puede ser simplemente un bien pasivo, sino que llega un momento en que también tiene que ser un bien combativo, de defender la dignidad de Dios, así como fue el primer grado de San Miguel Arcángel cuando fue la división en el cielo. Y uno ve también, ¿no?, la réplica que el rey da, porque nuestro Señor ahora no va a agregar azúcar a toda esta historia, sino que dice: el rey montó en cólera, envió sus tropas, se acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y nos llama la atención justamente sobre la seriedad del juicio de Dios. Es un rey extremista, esa es la parábola, ¿no? Poco del gusto de ciertos centristas que creen que el cristianismo es una bondad dulzona y sin sentido. Porque por un lado les prepara un banquete espectacular en unas bodas que en esa época eran festejos de varios días donde se manifiesta su generosidad. Entonces mata terneros, reses cebadas, imaginémonos las bodas de Caná, vinos, seguramente música, o sea, él quiere agasajar a los que invita a la boda. Y es bonito, hago un paréntesis, ese es, la boda, ¿qué es? Es el anuncio de la buena nueva, es el inicio de la iglesia, el anuncio de toda la doctrina cristiana. Entonces es una presentación de que ese anuncio es una fuente de felicidad. Pero ante el rechazo, tiene esa otra actitud extrema, ¿no? En la que puede estar simbolizado, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que hubo con los judíos y la diáspora, y sobre todo el destino eterno de aquellos que no aceptan la buena nueva y que rechazan a Cristo. Entonces, aquí no hay medias tintas. Aquí, como en el destino eterno del hombre, no hay estados intermedios. O se va a la felicidad suprema, total, en la eternidad, en la visión beatífica, donde gozaremos con el auxilio de la Virgen, de la presencia de Dios, de la Virgen, los ángeles, los bienaventurados, por toda la eternidad, en una felicidad
tan gigantesca que, como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído humano concibió, ¿no? O será el crujir, el rechinar de dientes, la desdicha, el castigo, los problemas de conciencia, etcétera, etcétera. Es una parábola, como decía don Gustavo ahorita, muy clara, muy directa. Y aquí también el rey hace una afirmación también taxativa, porque dice, la boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. Entonces pierden ese derecho de asistir a la boda, ya no son más objetos de la bondad del rey, y ahí entonces este rey extremista, como también decía el doctor Saúl, pasa a invitar a todos aquellos que están en los cruces de caminos, todos aquellos que, digamos, en el comienzo no hubieran sido llamados a la boda y ahora inesperadamente son el receptáculo de toda la bondad y de toda la preparación de este rey, que no vacila también en, bueno, llamar quizás a los que más misericordia necesiten para justamente entrar en la fiesta y ser parte de esta conmemoración. Y ahí vemos también cómo pueblos que no estaban considerados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, entonces pasan a formar parte de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Claro, en eso vemos nosotros reflejada justamente, como mencionaba el doctor Saúl, la expansión de la Santa Iglesia Católica, en el que, pues bueno, ya que el pueblo que fue elegido para ser receptáculo de esta bondad divina, quiso dar las espaldas, quiso rechazar esta gracia, pues bueno, la actitud de este rey es salir a invitar a aquellos que en teoría no tenían nada que ver con ese gran tesoro que él quería compartir. Más con eso se da el inicio de la era cristiana, se da el inicio de la era de las grandes conversiones, de las bellas predicaciones en las cuales el Espíritu Santo interviene portentosamente y arrebata a miles de almas que desean bautizarse con una sola predicación. En fin, todas aquellas conversiones de reyes, de poblaciones enteras que quieren abrir sus almas a la gracia de Dios, a la buena nueva, al Evangelio. En apariencia, estos pueblos no tendrían nada que ver, pues esta gracia era reservada para el pueblo elegido. Mas Dios en su bondad, Él quiere transmitir cada vez que da una gracia, no puede volver a Él sin haber producido el fruto que Dios deseaba. Entonces, si una persona la rechaza, de alguna manera esta gracia tendrá que operar de otra forma o con alguna variante, más deberá producir el fruto que Dios quería, que Dios esperaba. Y muchas veces esos rechazos y esos aparentes como que fracasos de Dios resultan y redundan en una mayor glorificación del mismo Dios. Está bien, el pueblo elegido no quiso ser fiel, mas a raíz de eso se dio la expansión y la buena nueva se llevó a otros lugares que aparentemente estarían aislados de recibir el Evangelio. Mas Dios se utilizó de ese rechazo, de esa infidelidad, para conquistar las almas de muchas más personas y llevar así, extender la buena nueva. Y ahora quizás sería muy interesante abordar la última parte de esta parábola, porque entra el tema del traje de fiesta. Y aquí Monseñor John Clan nos explica que el traje de fiesta representa el estado de gracia. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba el traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Este ya sería un tema muy pero muy interesante para pensar un poco, para meditar un poco en la importancia de estar en estado de gracia y de cómo Dios, en medio de su misericordia, en medio de su bondad, en medio de su dadivosidad gratuita, porque Él invita a todos a que vengan a celebrar con Él. Sin embargo, de parte nuestra, tiene que existir también un cuidado muy, muy profundo, porque si nos presentamos sin estar en estado de gracia, las consecuencias pueden ser bastante radicales. Fue este convidado de última hora. Él entró al banquete. Fue Claro. uno de los que los criados recogieron en el camino, ¿no? Y Monseñor Juan Cla, basado en la tradición de la Iglesia, resalta la palabra amigo,
que él dice significaba que ya era un bautizado. Pero era un bautizado que la fe, sí, pero no la gracia, no conservaba la caridad. Y a este nuestro Señor también lo manda junto a los otros que habían rechazado la primera invitación. Es un aviso para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que acceder a la gracia. Si caemos, pedir perdón, acceder a la confesión, orar, meditar, pedir y pedir. Porque la única forma de mantener inmaculada la túnica bautismal es pedir, pedir y pedir. Porque nosotros tenemos las inclinaciones hacia lo contrario. Pero el que pide, el que pide, el que pide las fuerzas del cielo, obtiene. Y bonito que nuestro Señor expulsa del banquete. En el fondo está diciendo también otra cosa, que ya vivir cristianamente en esta tierra, que es participar de ese banquete, es una participación de la felicidad eterna. Entonces, el que mancha su túnica y no la limpia y no la repara, ya empieza a vivir una infelicidad aquí en la tierra, que lamentablemente será consumada en la infelicidad eterna en la otra vida. Entonces es una invitación a luchar por mantener la gracia de Dios. Aquí Monseñor Zoncla también nos apunta a un aspecto, como el doctor Saúl decía, porque ante la interrogación, amigo, ¿cómo has entrado a la fiesta?, el pecador no dice nada, o sea, dice, el otro no abrió la boca. Una, porque el juicio de Dios es justísimo, es inapelable, pero otra también, si no ha dicho nada, no ha pedido perdón, no ha pedido justamente, no ha hecho un acto de contrición por el mal acto que está realizando, ahí es entonces cuando la justicia de Dios evidentemente se ejecuta. Claro, y es común que la persona, cuando va a practicar una obra mala, la persona tiene que convencerse a sí misma de que aquello que va a practicar lo hace de una forma justificada. Siempre va a buscar una justificación que explique aquel acto que va a practicar. O sea, la persona no va a practicar el mal por el mal, sino la persona va a buscar acomodar o calmar su conciencia, colocar 1000 velos para excusarse a sí misma, para verse libre a sí misma de la culpa que conlleva ese pecado. Ahora, en este momento, en esta parte de la parábola, nos es representado el momento del juicio, en el que Dios nos hará ver con toda claridad todas las faltas y la gravedad de cada una de ellas que nosotros practicamos a lo largo de nuestra vida. Y de tal manera será una visión luminosa y sin ningún tipo de velos o de subterfugios o de, en fin, de 1000 excusas que pudimos haber colocado para acomodar y adecuar nuestra conciencia al mal, que en ese momento no tendremos que responder. O sea, no habrá como que una especie de defensa de parte nuestra para decir, Señor, es que ese día yo estaba... No existe. Es la justicia delante del Supremo Juez que ponderará absolutamente todo. Y nosotros, no existe en ese momento, estaba cansado, es justicia absoluta. No tendremos cómo defendernos delante del Sumo Juez. Ahora, esto es en el caso, evidentemente, que una persona se haya presentado delante de Dios sin tener este traje de boda, que es justamente este estado de gracia. Para todo aquel católico que en su vida supo, a pesar de las caídas, recurrir a la Santísima Madre de Dios, pedir perdón, como decía el hermano Gustavo, confesarse, hacer un acto de contrición bien hecho, buscando luego el sacramento de la reconciliación, etc. Esa persona puede ser que no responda a ella misma por sí en el juicio, mas tendrá una abogada que es la madre del sumo rey, del supremo juez, que en ese momento abogará por nosotros en la hora en que nosotros no tendremos ni válida para defendernos. Esa es la confianza también que nos debe reconfortar ante la idea del juicio particular. Y quizás para dar un punto final a este comentario del Evangelio, no podríamos terminarlo sin tocar este versículo que nos parece también muy serio, porque nuestro Señor nos dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, un poco yendo en la línea de aquello de no solo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, podemos estar llamados, pero si no tenemos cuidado, podemos dejar de ser elegidos. Realmente un punto que llama mucho la atención, pues a veces uno tiene la idea que por ser católico
ya con eso tengo mi salvación garantizada. Y claro, si es un buen católico, un verdadero católico, como, como Dios manda, está bien. Es posible afirmar eso más. Si yo soy un católico tibio, que me recuerdo de la misa cada mes, que rezo cada vez que tengo un problema únicamente, en fin, que voy llevando mi relación con Dios a como yo vaya sintiendo mi conciencia, que no me pese, lo suficiente como para que la conciencia no me moleste. Evidentemente que, y sobre todo si no cuido mi alma de mantenerla en estado de gracia, evidentemente que el simple hecho de llamarme católico no será suficiente para, cuando me presente delante de Dios, yo tener las puertas del cielo abiertas. Fui llamado, más por negligencia propia. Yo corro el riesgo de no ser de los elegidos. Ahora, evidente que eso Dios no lo va a escoger arbitrariamente. Eso Él lo coloca en nuestras manos. Él lo coloca en nuestra voluntad. Él lo coloca en qué tanto nosotros sepamos confiar en su misericordia, acercarnos a Él cuando sea necesario, pedir perdón o cosa semejante. Él quiere que todos estemos en los elegidos, mas Él va a respetar nuestra libertad. Él va a respetar nuestro, nuestra disposición de alma para realmente querer ser de los elegidos de Dios. Y aquí, pues cabe resaltar que, como buenos católicos que queremos ser, todos debemos pedir constantemente, todos los días, por nuestra perseverancia, por nuestra salvación, por nuestra santificación. Porque es una lucha constante. No tenemos la salvación garantizada, a menos que recemos constantemente, pidamos esta gracia a Dios, recurramos constantemente a la Santísima Virgen, que allí sí podremos tener la certeza de que no solo seremos de los llamados, sino también de los elegidos. Y también, quien confíe en Nuestra Señora, ¿cómo se va a encontrar defraudado? ¿No es cierto? Por más pecadores, por más llenos de iniquidades que seamos, si confiamos en la Virgen, Nuestra Señora nos va a dar alguna salida. Claro, siendo la madre del juez, creo que nuestra causa está muy bien defendida, pero será necesario tener ya ese relacionamiento desde ya con esa abogada tan excelsa que el mismo juez nos colocó como madre. Entonces, podemos concluir esta primera parte con la propia conclusión que Monseñor John Cla nos da en su libro que da nombre al programa, Lo Inédito sobre los Evangelios, y nos dice: estemos siempre atentos a la palabra de Dios que nos convida al banquete y escuchemos la voz de la conciencia advirtiéndonos en lo profundo del alma que no manchemos el hermoso vestido nupcial de la vida de la gracia para que podamos entrar en el festín eterno de la visión beatífica, donde, con la Santísima Virgen, Dios mismo será nuestra recompensa demasiadamente grande. Vamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos porque, así como el día de hoy, que está siendo grabado el programa, es el día 7 de octubre y es fiesta del Santísimo Rosario, vamos entonces a dedicar la sección Espiritualidad a todo lo referente al Rosario y a la devoción mariana, tan pero tan central, no tanto en el día de esta fiesta, sino presentemente en cada uno de todos nuestros días. Enseguida retornamos.
Entremos ahora en el segundo segmento del programa, que es la sección Espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy tenemos un tema, como les decía en el primer segmento, hoy es 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y qué tema interesante para tratar, y nos aprovechamos entonces de un artículo de Gaudium Press para tratar sobre la Virgen del Rosario, la que venció en Albi, la que triunfó en Lepanto. Entonces es una historia que quizás muchos ya conozcan, pero que sin embargo es siempre bueno no solo recordar, sino también contar y también tener muy presente y muy fresca en nuestra alma, porque siempre nos va a ayudar a crecer en devoción a la Santísima Virgen, a tener muy en cuenta el valor del Santísimo Rosario y cómo siempre que la cristiandad se encontró en peligro o se encontró en situaciones complicadas, bueno, justamente fue la solución que estaba en el rezo del Rosario. ¿Y qué tema para estos días en que estamos, no es cierto, hermano Gerardo? Totalmente, hermano Gustavo. Y ya que lo menciona y usted envió un saludo a Radio María en Guatemala, pues aprovecho a comentarle que ella es la patrona del país de Guatemala. Entonces, pues también es justo una fiesta muy celebrada en este lugar. Y pues como buenos católicos siempre será excelente nosotros conocer con todo detalle el porqué de esta fiesta que nosotros celebramos anualmente. Claro, porque Nuestra Señora le habló a Santo Domingo de Guzmán muy especialmente sobre el rosario, y de hecho el origen del rosario viene de ahí, ¿no? Exactamente. Para ser más precisos, en el año 1214 la Santísima Virgen se le aparece a Santo Domingo en Toulouse y revela que ella desea que sea rezado su salterio. Salterio en sí era el conjunto de todos los salmos, ¿no? De los 150 salmos, y a raíz de allí es que se rezan las 150 Ave Marías que nosotros recitamos en la totalidad del rosario, ¿no? Dividido en 3 misterios, que fueron los originales que la Santísima Virgen entregó a Santo Domingo. Más adelante la Santa Madre Iglesia instituyó los misterios luminosos, más en el momento en que la Santísima Virgen entregó a Santo Domingo este tesoro, eran los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Ella le preguntaba: ¿sabes, mi querido Domingo, cuál es el arma de la cual se ha valido Dios para la salvación de los hombres y para reformar la faz de la tierra? Santo Domingo le responde: pues mi señora, vos mejor que yo lo sabéis, que el principal instrumento fuisteis vos. Y la Santísima Virgen le responde que fue a través del Ave María que Dios comenzó a reformar la faz de la tierra. Y de allí la importancia de nosotros repetir constantemente esta oración, recitar varias Aves Marías, meditando los momentos de la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay, digamos, hay una parte que sigue en la historia, porque el 7 de octubre en realidad representa un otro gran acontecimiento. Exactamente. De hecho, la devoción del rosario se fue esparciendo por el mundo entero. Ya desde la primera predicación que tuvo Santo Domingo en la iglesia, que las campanas comenzaron a repicar, se demostraron muchísimos milagros, conversiones impresionantes, y la devoción se iba propagando poco a poco. Más de una forma especial, esta devoción quedó más enraizada en la Santa Madre Iglesia, cuando por ocasión de una invasión turca, en el Golfo de Lepanto, amenazaba
a toda la cristiandad. Y en ese momento el papa felizmente reinante en la época era San Pío V, que también era de la familia espiritual de Santo Domingo. O sea, era dominicano también. Era dominicano, exactamente. Él en el momento convocó a todos los monarcas católicos para defender a la cristiandad en ese momento. Y se armó una flota comandada por don Juan de Austria, que salieron al encuentro de los turcos en ese momento para defender a la Santa Iglesia Católica. Y esta relación que tiene con el Santo Rosario a raíz de esta batalla fue justamente porque antes de dar inicio, antes de entablar propiamente la guerra contra los turcos, todo el ejército católico rezó el rosario y después de esto se lanzaron a la batalla. Realmente la descripción de la misma batalla es impresionante, es sumamente bonito, en el que por varias ocasiones parecía que los católicos iban a perder. Incluso llegaron a invadir la nave capitana. En fin, pasaron por aprietos, mas tenían su confianza puesta en la Santísima Virgen. Y crónicas de los musulmanes en la época contaban que habían visto del lado de los católicos a una gran señora que se aparecía y que devolvía las balas que ellos mismos iban tirando. Es decir, como respondiendo al fuego de los turcos en ese momento, y que estaba con una fisionomía de mucha seriedad. En fin, por designios de la providencia entonces, después de ardua batalla, finalmente la victoria fue de los católicos. San Pío V se encontraba rezando, implorando a la Santísima Virgen su ayuda a favor de los católicos. Y en el momento en que se dio la victoria de los católicos, él tuvo una visión en la cual Dios le reveló que esta victoria ya había sido concedida al ejército cristiano. Y de hecho la noticia llegó 20 días más tarde, cosa semejante. Más cuando llegó la noticia al Papa, él ya la sabía e incluso él había anunciado el mismo día 7 de octubre, que fue cuando se dio esta batalla en este golfo. San Pío X de hecho se encontraba rezando el rosario. Después, en agradecimiento a la Santísima Virgen, él quiso instituir la fiesta que hoy en día se celebra como Nuestra Señora del Rosario. Y aquí el artículo de Gaudium Press nos llama la atención sobre lo clara que es la predilección de la Virgen misma por esta devoción del Rosario. Porque claro, en Lourdes, en Fátima, ella apareció también con un rosario en la mano. Y en Fátima fue exactamente muy explícita, hablando de los beneficios de esta oración y que muchos han llamado, como devoción de predestinados. Entonces, quien realmente rece el rosario puede contar con la ayuda de la Santísima Virgen si se encuentra en batallas como la de Lepanto o también si se encuentra en las batallas de la vida. Y en ese aspecto, por ejemplo, para nuestra vida familiar, hermano Gerardo, ¿qué le podemos recomendar a nuestra audiencia? Algunos consejos prácticos quizás de cómo rezar el rosario, que es tan importante sobre todo si se sigue esta práctica con perseverancia, ¿no? Porque no es para acordarse una vez por mes o una vez por año del rosario, sino que debería ser una práctica diaria, ¿no es cierto? Exactamente, tal como usted lo dice. Incluso un punto muy bonito al cual quisiera llamar la atención es que la Santísima Virgen, al aparecerse en Fátima, ella en cada aparición, ella repetía siempre la misma frase: quiero que recen el rosario todos los días. Era un pedido invariable de la Santísima Virgen en cada aparición. Y un hecho curioso, o mejor dicho, el que pues digno de nota, es que en el momento en que ella se presenta, en que los pastorcitos le preguntan el nombre, ella se presenta como yo soy la Señora del Rosario, para que nosotros veamos la importancia que la misma Santísima Virgen le da a esta devoción. Ella se presenta como la Señora del Rosario. Se puede haber presentado como la Madre de Dios, como la Reina de los Ángeles, etc. No, su título es, en ese momento, como ella se quiso presentar y sabía cómo más habría de auxiliar a los hombres, es Nuestra Señora del Rosario. Y ella pedía: ¿queréis la paz? Rezad el rosario. ¿Y cuántas veces, hermano Gustavo, nosotros no necesitamos de esa paz en el mundo, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra propia conciencia a veces, en nuestras propias almas? Y esta paz la promete la Santísima Virgen a través del rezo del Santo Rosario.
la conciencia queda iluminada, la contrición se despierta, el alma se ordena, los problemas se solucionan cuando la persona se pone de rodillas y recita una Ave María, otra Ave María, otra Ave María, meditando devotamente los momentos de la vida de nuestro Señor. Una frase muy linda y que nosotros debemos guardar, que si se nos olvida todo pero tenemos esto presente, habremos ganado mucho, es: familia que reza unida, permanece unida. Quien persevera unido en la oración, perseverará también seguramente en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades. Dios está dispuesto a ayudarnos, más quiere que nosotros también hagamos ese pequeño esfuerzo de separar del día esos 20 minutos o 15 minutos para, con atención, con devoción, buscar el mejor momento del día para reunirnos, especialmente en familia. Y bueno, si a veces cuesta más convencer a uno o a otro, pues al menos que haya un pequeño núcleo que persevere, y nosotros vamos a ver cómo grandes maravillas se van operando pronto en las almas de los mismos parientes y, en fin, en todas las circunstancias que puedan parecer adversas, más que nosotros depositemos confiantemente en las manos de la Santísima Virgen a través del rezo del Santo Rosario. Entonces, en esta semana en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, tengamos muy presente que Nuestra Señora espera y quiere que recemos junto con ella, que meditemos en los momentos más importantes de la vida de nuestro Señor, porque ella nos garantiza que con eso recibiremos muchísimas gracias, no solo de perseverancia, sino también de protección. Pasamos ahora al tercer segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió y ocurre en la Iglesia y en el mundo. La primera noticia que vamos a ver hoy es muy agradable, nos llega de la agencia Gaudium Press, un cable que nos dice que el monasterio de dominicas en Estados Unidos, que ha tenido un boom de vocaciones en tiempos de pandemia. El único hecho no es solo que los cristianos culturales, a causa de la pandemia, no hayan regresado a misa cuando ya se podía, sino que vemos que realmente Dios continúa, el Espíritu Santo continúa llamando vocaciones para la Iglesia y se sirve de las más variadas circunstancias. Entonces, el cable nos llega de Ann Arbor y nos dice que en Michigan un boom de vocaciones está ocurriendo en una comunidad de hermanas dominicanas. Pero lo que es digno de elogio es justamente lo que ocurre en este monasterio, una comunidad de más de 150 religiosas, donde la media de edad es de 32 años. Doctor Saúl, ¿qué podemos decir de este fenómeno tan interesante, tan simpático y también tan esperanzador? Bueno, es un caso a estudiar en esta época en que las vocaciones para la vida religiosa escasean, ¿no? Es cierto que estas hermanas, estas religiosas, que son las hermanas dominicas de María, Madre de la Eucaristía, siempre se han destacado por su buen número de vocaciones, por unos retiros espirituales vocacionales exitosos, pero lo sorprendente es que el carisma sigue atrayendo, inclusive aunque no se realicen esos retiros espirituales vocacionales. Estos días recibieron 18 postulantes y muchas de esas vocaciones maduraron en estos tiempos de pandemia. Entonces, la noticia de Gaudium Press cuenta el caso de una muchacha, por ejemplo, que no pudiendo asistir a misa por el confinamiento, en su cuarto hacía adoración al Santísimo Sacramento a través de internet, se conectaba con alguna comunidad, tal vez con estas mismas religiosas que estaban haciendo adoración, y colocaba un post-it, un post ahí en la puerta diciéndole, por favor, en adoración no molestar, para que la familia no la interrumpiera. Entonces, como ella, hay otros dos casos de personas que relatan que aprovecharon mucho estos días para fomentar su vida de piedad, que al mismo tiempo que estaban encerradas sin poder asistir a los sacramentos, a la Eucaristía, eso los hizo valorar la Eucaristía y anhelar un estado de vida donde si hubiese un próximo confinamiento, una próxima pandemia, pudiesen vivir en la misma casa con Jesús sacramentado. Entonces es un caso muy bonito, es un caso de estudio, porque hay que estudiar. Las comunidades religiosas deberían preguntarle a estas monjas cuál es su secreto. Evidentemente tiene que haber ahí en ese secreto mucha piedad, mucha vida interior, pero también investigar cuáles son los medios humanos que estas religiosas usan para atraer vocaciones, es un caso muy bonito que trae esperanza en estas épocas de crisis y de sufrimiento. Doctor Saúl, a mí me pareció una cosa muy, pero muy atractiva en toda esta historia, y es que se ve también de parte de ellas una generosidad muy bonita, porque claro,
Todos recibieron seguramente y continúan recibiendo las mismas invitaciones de la gracia, pero muchos optan simplemente por pensar o decir, bueno, ¿para qué necesito la iglesia si ya pasamos esta pandemia y no hizo falta? Y en cambio esta gente joven, por el contrario, cuanto más sintieron la falta de Jesús sacramentado en la cercanía física, más quisieron acercarse. O sea, es una diferencia en materia de generosidad muy, pero muy significativa. En la nota que sirvió de base a la nota de Gaudium Press que fue sacada en Religión y Libertad, parecería que ellas ya llevaban un camino de ser recorrido, ¿no? Entonces eran Ah, personas de oración, eran personas que asistían a misa, eran personas que ya tenían en su cabeza las verdades de la fe impresas. A diferencia de lo que se está llamando, y lo llamó así el cardenal Hollerich, que es el presidente de las conferencias episcopales de Europa, los cristianos culturales, es decir, aquellos que iban a misa simplemente porque tenían una costumbre, pero esa costumbre no estaba arraigada en principios claros, lo hacían porque así lo hacía la familia, porque así lo hacían de chiquitos, no. Estas chicas parece que sí tenían ya un camino de fe recorrido. Son chicas de todos los rincones de los Estados Unidos, ¿no? Pero que la pandemia, justamente por tener ese camino de fe, conmovió su fe, ¿sí? Pero las animó justamente a encontrar otros recursos para seguir alimentando esa fe, ya que no podían asistir a una Eucaristía, ya que no tenían una facilidad para asistir al sacramento de la confesión. Bueno, pues como ya llevan ese camino de fe, dijeron, no, yo quiero reforzarlo y quiero entregarme por entero, quiero entregarme a una vida religiosa. Parecería que esa es la diferencia, ¿no? Pero evidentemente los caminos de la gracia son inescrutables, ¿no? De pronto entre estas postulantes había alguna que otra chica que no pensaba nada en Dios, no pensaba nada en Jesucristo, si tendría alguna semilla dentro de su alma, la nota no menciona que hubiese alguna que tuvo que ser bautizada, entonces suponemos que todas ya eran bautizadas, y de pronto la gracia en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos de aislamiento, donde se puede favorecer la reflexión, el pensar sobre el destino eterno, el sentido de la vida, pues en ese momento haya sido tocadas por la vocación. muy interesante entonces, y invitamos a la audiencia a rezar por estas jóvenes para que perseveren y por supuesto para que continúen el camino, un camino tan bueno que han emprendido. Pasamos ahora a otra noticia que es un poco más seria, una serie de declaraciones que el cardenal Müller ha proferido en estos días refiriéndose a las elecciones presidenciales que van a ocurrir en los Estados Unidos el día 3 de noviembre. Y él nos alerta y él dice que se trata de las alternativas irreconciliables entre democracia o dictadura, es decir, el modelo americano o la dictadura comunista china. Entonces nos pareció también muy interesante traer este tema para nuestros oyentes y nadie mejor que el doctor Saúl Castiblanco para comentarnos un poco este tema porque es también un cable de noticia de la agencia Gaudium Press. Doctor Saúl, ¿cómo es esto que es una alternativa en que nos encontramos y que mucha gente ciertamente no está contemplando de esa manera el momento histórico en que estamos? Bueno, el cardenal Müller es una personalidad, ¿no? No solo por su situación de destaque en la iglesia, el hecho de ser cardenal, sino por su propia prestancia intelectual. Entonces, cualquier opinión de él, quien fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, es ya importante. En una entrevista con un medio americano, Breitbart News, él tuvo lo que yo llamo osadía de opinar sobre las elecciones en Estados Unidos. Él dice, mire, hay tres cosas fundamentalmente en juego en estas próximas elecciones. El tema del aborto, ya sabemos que Trump ha prometido restringir el aborto al máximo, ¿cierto? Y por el contrario, Biden ha inclusive amenazado, por así decir, con convertir la sentencia que abrió las puertas del aborto en los Estados Unidos en una ley federal. Y ha escogido como fórmula vicepresidencial a una senadora de California, si mal no recuerdo, abiertamente abortista, militantemente abortista. Está entonces el tema del aborto, está el tema de la ideología de género, ¿cierto? Dice el cardenal. Y el tercero, que es la misión de los Estados Unidos de defender la democracia y los derechos humanos contra las dictaduras. ¿Cómo podemos leer esta frase del cardenal? Él asume, de una manera implícita pero real, que un triunfo de la dupla demócrata favorecería la hegemonía o la primacía de la China como gran potencia mundial, mientras que el triunfo de Trump no.
¿no? Entonces, ¿por qué supone eso el cardenal? Pues nos imaginamos que él se adhiere a las opiniones de muchas personas que muestran los lazos Biden-China y que, por el contrario, evidencian que Trump se ha enfrentado en los progresos, algunos no tan éticos, que en materia de economía está haciendo la China. Entonces, dice el purpurado, el triunfo de una política que confronta a la China no es solamente el triunfo de un gobierno, un estilo, un país sobre otro, sino el triunfo de dos sistemas, lo que representa cada uno de esos sistemas. Y por más que nosotros vayamos al supermercado o a cualquier tienda y encontremos productos chinos por doquier, eso, ese comercio no nos puede hacer olvidar que estamos hablando de un país comunista, de un país que restringe las libertades, de un país que ataca la libertad religiosa fuertemente, de un país que restringe la libertad de comunicación, la libertad de opiniones, etcétera, etcétera, una verdadera dictadura comunista, ¿no? Y por el contrario, los Estados Unidos, con todos los defectos que podamos achacarle a su estilo, pues por el contrario, favorecen la libertad de religión, de expresión, de empresa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice el cardenal Müller es que un triunfo de los Estados Unidos, del gobierno actual, representaría esa actitud de pararle el avance a la dictadura comunista que quiere tener la primacía entre las potencias, ¿no? Entonces, que lo que está en juego no es una cosa meramente interna en los Estados Unidos, está en juego la prevalencia de uno de los dos sistemas, de una dictadura comunista real, aunque pueda maquillarse que no, y de un sistema con sus defectos, pero que valora las libertades, que valora la libertad de emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, forzosamente esas declaraciones han repercutido en el mundo entero, han conmovido muchas conciencias, han cuestionado a muchas personas y esa era la intención del cardenal, según mismo él lo declara, era que los cristianos y particularmente los católicos de Estados Unidos se dieran cuenta que eso está en juego, que no es solamente incluso el tema del aborto, que no es solamente incluso el tema de la ideología de género, sino está en juego un sistema de libertades a nivel mundial. Y es muy también oportuno el hecho de que el cardenal nos recuerde que esta rivalidad entre Estados Unidos y la China comunista no es una competencia deportiva por el primero o segundo lugar de las superpotencias, él nos dice. Se trata ni más ni menos de las alternativas irreconciliables de democracia o dictadura. Es muy serio lo que el cardenal nos está diciendo. Exactamente. Entonces, bueno, también continuemos rezando porque evidentemente lo que va a ocurrir el 3 de noviembre en los Estados Unidos va a tener repercusión mundial. La semana, una website, un libro, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado y que podamos justamente recomendar a la audiencia para enriquecer sus observaciones, para también ayudar en lo que sea la vida espiritual y también, por supuesto, la vida cultural. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda para esta semana? Quisiera recomendar un site que si no es el primero, es el segundo site católico más visto en España. Es religionenlibertad.com, religionenlibertad.com. Tiene diversas secciones, noticias de los diferentes lugares, noticias de Roma, opinión, y se especializa en mostrar historias de vida que animan. Estoy viendo en este momento la portada y contemplo la historia de una persona que era electricista en España y que ahora es sacerdote en un suburbio en Caracas, un joven que sufrió un drama terrible que fue el suicidio de su madre, pero a partir de la fe enfrentó ese drama y hoy en día publica un libro que quiere animar a las personas en situaciones análogas. La historia de una joven que las comunidades religiosas eran algo aburrido, triste, hasta que entró en contacto con una y parece que ingresó a las clarisas de Canta la Piedra en España. Entonces son historias que animan, que entusiasman, de cuño cristiano, basadas en la fe, en la gracia. Recomiendo fuertemente este site, religionenlibertad.com. Muy bien, entonces lo colocamos en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima,
a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.